Aleluya, gloria al Señor. Muy buenas noches, amados hermanos, que el Señor les bendiga. Disculpen que el día de ayer no pude sacar este estudio a través de estas redes sociales. Estuve un poco ocupado, pero por el favor de Dios, esta noche sí vamos a poder estudiar la palabra del Señor juntos. Amén. Y en esta noche quiero hablarte de una verdad. Si es verdad que el guardar las tradiciones invalida el mandamiento de Dios. Pero antes que nada doy la bienvenida a todos y cada uno de los hermanos que se estará conectando en esta noche. Que el Señor les bendiga. Y vamos a iniciar este tema. Amén. Hermano Joseph, Señor te bendiga. Qué bueno que estás acompañándonos en esta noche. Vamos a iniciar pidiéndole al Señor que nos ayude en esta preciosa hora. Amén. Padre bueno, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor, te agradecemos por la oportunidad que nos das de poder escudriñar tu palabra, Señor. Te pedimos que seas tú a través de tu Santo Espíritu ayudándonos, oh Dios eterno, en esta noche, abriendo los ojos de nuestro entendimiento, enseñándonos todas las cosas y guiándonos a toda verdad. Señor eterno, porque escrito está, Señor, que en los últimos tiempos, Señor, todas las cosas iban a ser restauradas, Señor, a su estado original. En el nombre de Jesús, yo te pido que esta palabra, Señor, llegue a esas vidas, Señor, que les haga entender, oh Dios eterno, tus planes gloriosos, Señor, ese misterio del que habló el apóstol Pablo, Señor, que sería revelado en los últimos tiempos, Dios. Que uses esta enseñanza, Señor, para llevar a cabo tu plan maravilloso, tu plan perfecto, establecido desde antes de la fundación del mundo. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te lo pedimos. A ti sea dada la gloria y la honra, Señor. Gracias, eterno Dios. Amén y amén. Bueno, quiero empezar mostrándote que en todas las religiones que existen actualmente en el mundo, todas y cada una de ellas tienen sus propias doctrinas, sus propias costumbres y sus propias tradiciones. Amén. Pero en este estudio vamos a hablar solo de dos de esas religiones. Vamos a hablar del judaísmo y del cristianismo, tanto católico como protestante. Como mencioné anteriormente, cada una de estas religiones tienen sus propias doctrinas, costumbres y tradiciones, que algunas de estas están fundamentadas en las escrituras, pero otras no. Por lo que muchas de las personas que profesan estas dos religiones no saben si estas doctrinas, costumbres y tradiciones de las que guardan y participan, pues no saben si realmente fueron ordenadas por Dios o no. Y eso es precisamente lo grave de este asunto. Porque nos podemos encontrar creyendo, por ejemplo, en doctrinas que no están fundamentadas en las escrituras, al igual que participando en costumbres y tradiciones que tampoco fueron nunca ordenadas por Dios. Y como pues en la mayoría de los casos, pues las personas solo creen lo que se les enseña, pero nunca investigan por su parte, ¿sí?, si es verdad o no lo que reciben. Y nunca cuestionan nada, simplemente lo creen como si fuera una verdad absoluta, al igual que el envolverse en las costumbres y las tradiciones. Pero el tema de este estudio es, ¿será verdad que guardar las tradiciones invalidan el mandamiento de Dios? Y pues la verdad es que sí, eso sucede. Se puede invalidar el mandamiento de Dios cuando se guardan tradiciones que nunca fueron ordenadas por Dios, sino que fueron ordenadas por hombres. Y esto pues no es algo que yo personalmente lo diga o que lo esté inventando, sino que el mismo Señor Jesús, mismo Yeshua, él lo dijo en Marcos 7:5 en adelante. Dice, le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra,
mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, miren lo que dice ahí, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Entonces, entendemos que realmente sí se puede invalidar el mandamiento de Dios cuando se guarda la tradición impuesta por hombres. ¿Amén? Entonces, ¿te das cuenta? Entonces, para poder tener la capacidad de poder identificar si lo que estamos guardando actualmente como doctrina y tradiciones fueron ordenadas realmente por Dios o no, pues tenemos que escudriñar las Escrituras. El mismo Señor Jesús, el mismo Yeshua dijo que lo hiciéramos. Juan 5:39 dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Por qué? Porque solo en la palabra de Dios, hermano, solo la palabra de Dios nos puede revelar la verdad. Y ese deseo por escudriñar las Escrituras, para conocer la verdad, pues solo llega a tu vida cuando empiezas primeramente en tu mente y en tu corazón a cuestionar. Si no todo, pero al menos algo de lo que has recibido y ha sido enseñado a lo largo de tu vida. ¿Sí? Solamente así. Solamente cuando tú empiezas a preguntarte, pero ¿por qué esto es así? ¿Pero por qué esto es asá? ¿Por qué? ¿Sí? Solamente en ese momento es que tú vas a empezar a indagar, vas a empezar a investigar por tu cuenta. Amén. Te lo digo porque eso sucedió conmigo, ¿ya? Y es Dios mismo quien produce eso. Él produce el querer como el hacer en nuestras vidas. Él es el que produce inquietud en nuestros corazones para de esa manera impulsarnos a empezar a escudriñar su palabra e investigar el origen de esa doctrina, de esas costumbres y de esas tradiciones. Te comparto todo esto porque eso es precisamente lo que ha sucedido conmigo. ¿Ya? Después de haber sido un hombre común y corriente, de haber sido muy pasivo y de no salir de mi zona confortable en la que me encontraba, pues un día Dios mismo empezó a inquietarme y poner el deseo de empezar a realmente escudriñar las Escrituras, ya que tenía en mi mente algunas preguntas de las cuales pues no hallaba respuestas. Por ejemplo, yo me preguntaba, ¿por qué si la Biblia dice que Dios no cambia, que Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos y que su palabra permanece para siempre? Entonces, ¿por qué si Él en el Antiguo Testamento, por qué si Dios en el Antiguo Testamento ordenó guardar ciertas cosas, pero ahora ya actualmente no se guarda eso y además se hace todo lo contrario a lo que Él ordenó en un principio? Pero no solamente ha sido lo que fue ordenado en el Antiguo Testamento, sino lo que el mismo Señor Jesús, lo que el mismo Yeshua enseñó y además Él mandó que se siguiera enseñando y que lo guardaran los nuevos discípulos. Pues ¿sabes qué? Pues eso tampoco se obedece actualmente. Y también se está haciendo todo lo contrario en nuestros tiempos. Entonces aquí hay un problema. Aquí hay algo que no concuerda, que no cuadra. ¿Ya? Porque la verdad es que Dios no cambia, Dios no miente. Entonces la única respuesta que queda a esto es que se ha invalidado el mandamiento de Dios por guardar la tradición de los hombres. No existe otra respuesta y de hecho es lo que leímos en Marcos 7 del verso 9 en adelante. ¿Ya? Entonces nos es necesario detenernos en el camino y que miremos si lo que estamos creyendo, si lo que estamos haciendo, si lo que estamos guardando actualmente es realmente lo que Dios el Padre ordenó en un principio y el Señor Jesús o Yeshua enseñó a guardar o enseñó que guardaran los nuevos discípulos. Y si por casualidad descubrimos que lo que hemos estado creyendo, haciendo y guardando es totalmente lo contrario a lo ordenado por Dios el Padre y a lo que ordenó también el Señor Jesús, pues entonces tenemos que tomar la decisión de cambiar nuestro camino y regresar a los caminos ordenados por ellos. Nuestro camino, ¿sí?,
para guardar nuestro camino y regresar a los caminos ordenados por ellos. Amén. Jeremías 6:16 es lo que dice. Así dijo Jehová, dice, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas a estos que se les estaba dando esta palabra, dijeron, no, ¿sabes qué? Nosotros no, nosotros vamos a seguir por nuestros propios caminos. Entonces, si ya en el mismo tiempo en que vivió el Señor Jesús, Yeshua, ya se estaban creyendo y haciendo y guardando cosas diferentes a las ordenadas por el Padre Eterno, ya te puedes imaginar entonces cómo estamos actualmente. Por eso es que el mensaje del Señor Jesús, de Yeshua, fue arrepentidos. Esto ya lo hemos visto en otros temas. Fue arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿verdad? Pero esa palabra para arrepentidos es la palabra hebrea teshuvah, que literalmente significa regresar. Entonces, el Señor Jesús, Yeshua, les decía, regresen. Pero, ¿que regresaran a dónde? Pues que regresaran a obedecer lo que está escrito en las Sagradas Escrituras. Entonces el Señor Jesús estaba haciendo aquí una cosa, estaba estableciendo las Sagradas Escrituras como la máxima autoridad sobre las vidas. Pero para poder saber si lo que estamos creyendo, haciendo y guardando actualmente es lo que verdaderamente está escrito en las Sagradas Escrituras, pues hay que conocer lo que se ordena en las Escrituras. No hay otra forma, ¿sí? Hay que conocer lo que Dios ordenó en un principio, y aquí es en donde radica el problema, en que no se tiene ese conocimiento. Oiga, no se tiene ese conocimiento, ¿ya? Y por lo tanto se termina por ser destruido, por vivir en ignorancia en cuanto a lo que Dios ordenó en un principio. Y lo dice Libro de Oseas, capítulo 4, verso 6, dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Oiga, ¿se da cuenta? Aquí no está diciendo los que no creen en Dios. No. Aquí está diciendo y se está refiriendo al pueblo de Dios. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¿Te das cuenta? ¿Y cuál es la ley de Dios? Pues la ley de Dios dada a Moisés. No hay otra ley. Amén. Hoy quiero hablar de un pecado del cual se ha tomado para juzgar muy duramente a aquellos que lo hacen. Pero que estos lo hacen en total ignorancia. De hecho, creyendo con todo su corazón que al hacer eso, realmente están agradando a Dios. Porque nadie lo hace para desagradar a Dios. Y estoy hablando del pecado de idolatría, del cual, pues, de hecho yo también en el pasado participé. Pero déjame decirte que yo lo hacía y participaba de él, no de ninguna manera porque quisiera desagradar a Dios, sino al contrario. Yo lo hacía porque buscaba agradar a Dios, solo que como no sabía e ignoraba la forma en que Dios había establecido hacerlo, ¿sí? Para así agradar su corazón, pues lo hacía de una manera equivocada. Y le terminaba dando a Dios algo que él nunca había ordenado que se hiciera. Porque en primer lugar, en mi caso, yo nunca había visto ni tenido en mis manos una Biblia. Durante toda mi vida había sido educado a base de tradiciones y costumbres de hombres y nunca en base a lo que está contenido en las Sagradas Escrituras. Y desgraciadamente la condición que yo me encontraba en ese entonces es la misma condición en la que se encuentran millones de personas sobre la tierra actualmente. Ignorando las instrucciones dadas por Dios y creyendo y obedeciendo las costumbres, tradiciones y mandamientos dados por hombres. ¿Ya? Dios es perfecto y por alguna razón permitió que yo creciera en un ambiente así, para que ahora pueda ver con ojos de misericordia a todos aquellos que se encuentran en ese mismo ambiente en el cual yo estuve también. Y quiero empezar por compartir principalmente con todos los hermanos que profesan la fe católica, algo que se ignora en el mundo católico, o al menos algo que se ignoró en la familia en la que yo crecí, y lo que Dios declaró en un principio. Deuteronomio 6:4 dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios,
Jehová uno es. Eso es lo que, hermano, el pueblo judío, es lo que, eso tiene bien establecido en su corazón. ¿Ya? El Shema Israel, así se pronuncia esto. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. ¿Ya? Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Uno es, oiga. Dice, llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Por qué? Porque solo existe un solo Dios y solo a Él debe ser dada toda alabanza, toda adoración y toda gloria. Amén. Ahora, esto que voy a compartir contigo es lo que se ignora totalmente en el pueblo católico. Amén. Nunca se te va a hablar, nunca se va a predicar de esto. Puedes estar 5, 10, 15, 20, 30 años en una iglesia católica y nunca se te va a predicar de estos versos. Se encuentra en el libro de Éxodo, capítulo 20, verso 2. Esto el Señor mismo a mí me llevó hace años, ¿sí? O sea que yo puedo decir que a mí ningún ser humano me evangelizó, el mismo Dios me evangelizó con este verso. Amén. Cuando obtuve mi primera Biblia, amén, aquí fue donde Dios me guió para tomar la primera decisión poderosa en mi vida. Éxodo 22 dice, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, no te inclinarás a ellas ni las honrarás. Oiga nada más. Hermano, déjame decirte que el día que el Señor me confrontó con esta verdad, justamente esa mañana yo había salido de misa, ¿sí? Y llegué a casa y leí eso. Y cuando yo leí esto, yo no podía creer lo que estaba leyendo. Recuerdo que, hermano, tuve que leerlo 2, 3, 4 veces y todavía no quedé conforme. Sí, yo recuerdo que me puse a discutir con Dios en ese momento, diciendo, ¿qué es esto? ¿Cómo? ¿Qué quieres decir con esto? Que lo que yo he estado haciendo por los últimos 27 años de mi vida es algo que no te agrada. Espérate, pero si yo todo esto lo hago porque, pues esa mañana, hermano, yo me había postrado delante de ídolos, había hecho exactamente todo lo que Dios prohibió aquí, yo lo había hecho. Y entonces eso causó un gran impacto en mi vida. Dije, esto no puede ser. Si yo lo estoy haciendo para agradarte, no, en ninguna manera yo lo estoy haciendo para desagradarte, no, para agradarte. Y ahora tú vienes con tu palabra y me dices que esto no te agrada. ¿Cómo así? Si yo he sido enseñado toda mi vida a hacer esto para agradarte. Hermano, a veces la verdad cuesta creerla. Se cree más fácil a una mentira, ¿ya? Y muchas veces la tradición y la costumbre son más fuertes que la verdad. Amén. Pero pues el Señor me dio el entendimiento, hermano, para poder comprender esto, ¿ya? Porque dije, bueno, ahí fue cuando puse a analizar, a meditar en todo, y dije, bueno, ¿yo de dónde recibí esa enseñanza? No, pues de mis padres. ¿Y mis padres de dónde la recibieron? No, pues de mis abuelos. ¿Y ellos en qué fundamentaban esta fe? Pues en costumbres y tradiciones. Ya les he comentado en estudios anteriores de que yo en casa de mis padres nunca conocí lo que era una Biblia. Bueno, yo mi primera Biblia la tuve en mis manos hasta cuando tuve 27, 28 años. ¿Ya? En casa de mis padres no había eso. Entonces, todo lo que recibimos fue en base a tradiciones, costumbres, solamente. ¿Ya? Entonces, por eso ignorábamos estas cosas. Amén. Pero una vez que llegas al entendimiento de que la palabra de Dios es verdad, y aparte si escuchas ese verso donde dice que sea todo hombre mentiroso y Dios verás, ¿para dónde te haces, hermano? La palabra de Dios es verdad.
Amén. Entonces, ve también lo que dice Isaías 42:8. Dice, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Oiga nada más. Todo esto que te acabo de presentar es la palabra de Dios y su palabra es verdad. Y si conocemos su verdad, entonces vamos a ser capaces de desenmascarar toda mentira que quiera presentarse como si fuera una verdad. Por ejemplo, la historia de la aparición de la Virgen de Guadalupe en el Cerro del Tepeyac, ¿sí? que se acaba de celebrar hace 2 días, a un hombre llamado Juan Diego, y sobre todo el mensaje que supuestamente le dio. Deseo que se me erija un templo en este lugar. Ahora, la pregunta es, ¿para qué se erigían templos en las culturas antiguas? Pues para adorar, para honrar a sus dioses. Entonces, si se conocen cuáles son las instrucciones que Dios dio en un principio, entonces inmediatamente se puede identificar que en este mensaje dado supuestamente por la Virgen, que hay algo que está en total desacuerdo con las instrucciones que Dios dio, y aquí es en donde radica el principal problema, que el pueblo ignora esas instrucciones. ¿Ya? En su mayoría, el pueblo católico ignora esas instrucciones. Yo las ignoraba totalmente, ¿sí? Y así como estaba yo, así se encuentra mucho pueblo actualmente. Pero ve lo que dice Deuteronomio 13:1. Dice, cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigio, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle, no darás oído a las palabras de tal profeta ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando. Oiga nada más. Para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, en pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Tal profeta o tal soñador de sueños ha de ser muerto por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieres o que anduvieses. Y así quitarás el mal de en medio de ti. ¿Sí? Dice, continúa el verso 6, dice, si te incitare tu hermano, hijo de tu madre, o tu hijo, tu hija, tu mujer, o tu amigo íntimo, diciendo en secreto, vamos y sirvamos a dioses ajenos, que ni tú ni tus padres conociste, de los dioses de los pueblos que están en vuestros alrededores, cerca de ti o lejos de ti, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de ella, no consentirás con él, ni le prestarás oído, ni tu ojo le compadecerá, ni le tendrás misericordia, ni lo encubrirás, sino que lo matarás. Tu mano se alzará primero sobre él para matarle, y después la mano de todo el pueblo. Le apedrearás hasta que muera, por cuanto procuró apartarte de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, para que todo Israel oiga y tema, y no vuelva a ser en medio de ti cosa semejante a esta. ¿Sí? Verso 12 dice, si oyeres que se dice de alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da para vivir en ellas, que han salido de en medio de ti hombres impíos que han instigado a los moradores de su ciudad diciendo, vamos y sirvamos a dioses ajenos que vosotros no conocisteis, tú inquirirás y buscarás y preguntarás con diligencia, y si pareciere verdad, cosa cierta, que tal abominación se hizo en medio de ti, irremisiblemente herirás a filo de espada a los moradores de aquella ciudad, destruyéndola con todo lo que en ella hubiere, y también matarás sus ganados a filo de espada, y juntarás todo su botín en medio de la plaza, y consumirás con fuego la ciudad y todo su botín, todo ello como holocausto a Jehová tu Dios, y llegará a ser un montón de ruinas para siempre, nunca más será edificada. Verso 17 dice, y no se pegará a tu mano nada del anatema, para que Jehová se aparte el ardor de su ira, y tenga de ti misericordia, y tenga compasión de ti, y te multiplique como lo juró a tus padres, cuando obedeciereis a la voz de Jehová tu Dios, guardando todos sus mandamientos que yo te mando hoy, para hacer lo recto ante los ojos de Jehová tu Dios. ¿Te das cuenta cómo esto es muy delicado delante de Dios? Pero lo que muchos católicos ignoran es que
en este mismo cerro del Tepeyac, en donde se levantó la Basílica de Guadalupe, nuestros ancestros mesoamericanos tenían un centro de devoción dedicado a Nantonatzin, que quiere decir nuestra madrecita. ¿Y les suena familiar esto? Pues es así. Tonatzin, para los mexicas o mexicas, era la madre de todo lo que existe, de los hombres y lo más importante, parte de la pareja divina que creó al mundo y a todos los seres vivos. Esta Tonatzin. Y aquí está una imagen, mira, de la diosa Tonatzin y que fue cambiada a la Virgen María. ¿Por qué te digo que fue cambiada? Bueno, ahorita te voy a explicar por qué. Ahora, recordemos que esta fe católica viene de España, ¿ya? Y en ese entonces estaba en pleno apogeo la conquista española sobre México. Entonces, para los españoles, pues fue muy sencillo cambiar la adoración a la diosa Tonatzin por la adoración ahora a la Virgen de Guadalupe. Ya que en España, oigan, en España ya se adoraba a esta Virgen, ¿ya? De hecho, fue colocada una escultura de la llamada Nuestra Señora en el testero del coro del Ministerio de Guadalupe de Cáceres en 1499. Hoy escucha esta fecha, este año, 1499. Y la supuesta aparición de la Virgen de Guadalupe en el Tepeyac fue el 12 de diciembre de 1531, o sea, 32 años después. ¿Te das cuenta cómo ya existía esta Virgen? O sea, que esa Virgen ya era adorada en España mucho antes de la supuesta aparición en el Tepeyac. Y no es nada raro que para poder convertir a los indígenas a la religión católica se usara a la diosa Tonatzin para llevar a cabo esa conversión ya muy fácilmente, ¿ya? Y a continuación te presento una prueba de la existencia previa de la Virgen de Guadalupe en España. Esta es una foto de la escultura, de hecho, ¿sí? De Nuestra Señora, colocada en 1499 en el testero del coro del Monasterio de Guadalupe de Cáceres, ¿sí? Fue en la factura flamenca. Presenta algunas semejanzas con Nuestra Señora de Guadalupe del Tepeyac. Mira, si tú la examinas, es exactamente igual. Mira los cuernitos abajo, el ángel abajo. Es exactamente la misma. Pero, pues, supongamos que verdaderamente sucedió esa aparición de la Virgen de Guadalupe. El problema está en el mensaje que supuestamente dio, pidiendo adoración para ella. Si hubiera dicho algo así como que se erija un templo aquí para adorar a Dios, pues hubiera sido diferente. Pero como ya vimos anteriormente, esa instrucción que dio, que se me erija un templo aquí, que se me erija un templo aquí. O sea, ¿para qué se le iba a erigir un templo? Pues para adorar, para darle gloria, para servirle, ¿ya? Pero esa instrucción va totalmente en contra con lo que Dios había ordenado antes, de no adorar ni honrar a nadie más que a Él. Mas si a eso le agregamos que existe alguien que siempre ha querido robar la adoración y la honra que se le ha dado a Dios, y para lograr su cometido se disfraza hasta como ángel de luz, ¿ya? Y aquí está, 2 Corintios, capítulo 11, verso 14, dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás, oiga, ¿quién es el que lo hace? El mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Por qué? Porque su misión es robar, matar y destruir. Esa es la misión de Satanás. Pero yo no estoy aquí para juzgar a nadie, no, sino que solamente te presento esta información para despertar tu interés, ¿sí? Esa curiosidad. Y que seas tú mismo el que haga sus propias investigaciones para saber si lo que estás creyendo actualmente es realmente la verdad o no lo es. Porque esto es algo que yo mismo tuve que hacer en el pasado cuando me llegó toda esta información. Y después de largas investigaciones que realicé, pues llegué a la conclusión que lo que había creído por tantos años no era verdad, sino que era mentira. Y yo sé que es muy duro aceptar la verdad. Por experiencia te lo digo, es muy duro aceptar la verdad. Pero es que solo la palabra de Dios es verdad. Y además, hermano, no crees que esta es la única mentira, no. Existen muchas otras más mentiras, hermano, ¿sí? Que se han enseñado por muchos años como si fueran verdad, pero que no lo son, ¿sí? Acabo de compartirte en estudios pasados, hermano, el origen de
de la Navidad, el origen del Año Nuevo, que ambas son fiestas paganas, pero que se ignora, hermanos, se ignora el origen, y por eso es que mucho pueblo de Dios está participando actualmente en ellas, ¿sí? Algunas, por la gracia de Dios, ya no participan de la Navidad, pero el Año Nuevo aún no se les ha revelado el origen. Sabemos que en el Año Nuevo, los romanos, el 1 de enero, los romanos honraban, adoraban al dios Jano, al dios de las entradas y de las salidas, el dios que tiene una cara por frente y otra cara por detrás, ¿sí? Pero eso es algo que se ignora, ¿sí? Ya explicamos que las buenas intenciones, hermano, para con Dios no bastan. No bastan. ¿Por qué? Porque prefiere que se obedezca a su palabra, a que se le ofrezcan sacrificios, a que se le ofrezcan, se le dé gracias por un año más. Hermano, Dios nunca ordenó celebrar el Año Nuevo. Nunca. Ni en el calendario bíblico. Nunca ordenó. Amén. Gloria al nombre del Señor. Ahora, ¿será que Dios permitió que todo esto sucediera de la manera que ha sucedido con algún propósito? O sea, que actualmente el pueblo de Dios se encuentre obedeciendo tradiciones o creyendo en doctrinas que no son la verdad. ¿Será que eso es un propósito de Dios? O sea, que ¿será que Dios permitió que nos enseñaran mentiras como si fueran verdad con algún propósito? Yo creo con todo mi corazón que sí. Que Dios tenía y sigue teniendo un plan perfecto. Aquellos que han estado siguiendo los estudios que he estado compartiendo ya desde hace algún tiempo, pues ya hemos aprendido de las promesas que Dios le dio a Abraham, ¿sí? Por ejemplo, que de él iban a descender naciones y reyes en Génesis 17:6, pero también hemos aprendido que a Jacob también le dio una promesa, ¿sí? Jacob, quien llegó a ser Israel, Dios le prometió que de él iban a descender una nación y un conjunto de naciones. ¿Verdad? Génesis 35:11, ahí está. O sea, que Israel no solamente es una nación, sino que muchas naciones. Pero, ¿cómo es que Dios iba a lograr esto? ¿Sí? De que de Israel descendieran muchas naciones. ¿Cómo es que lo iba a hacer? Bueno, también ya aprendimos que Dios había dicho a su pueblo Israel que si no se mantenían fieles al pacto, que él mismo los iba a llevar a una nación la cual no habían conocido ni ellos ni sus padres, y que ahí servirían a dioses ajenos, al palo y a la piedra. Eso está en Deuteronomio 26:36 y también aparece en el verso 64. Y sabemos que el reino de Israel, que originalmente estaba conformado por 12 tribus, pues fue dividido en 2 reinos, ¿sí? A causa del pecado de Salomón, pero que esto sucedió en tiempo de su hijo Roboam. Se dividió en el reino del norte, con su capital en Samaria, conocidos como la casa de Israel, o también conocidos como la casa de Efraín. Y el reino del sur, con su capital en Jerusalén, conocidos como la casa de Judá. También hemos aprendido que el reino del norte, la casa de Israel, fueron llevados cautivos a Siria por causa de sus transgresiones a la ley de Moisés, o sea, por causa de sus pecados, cumpliendo así lo antes anunciado por el Señor por medio del profeta Amós. O sea, eso que sucedió con la casa de Israel o la casa de Efraín, eso ya era un cumplimiento de una palabra profética que Dios había dado a través del profeta Amós. Y aquí está, Amós 9:9 dice, porque aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel, ¿quién es la casa de Israel? El reino del norte, ¿verdad? El reino del norte dice, sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba y no cae un granito en la tierra. ¿Te das cuenta? Estas 10 tribus del norte, aunque en realidad, mira, lo que sucedió fue que se dividió el reino, se fueron al norte 10 tribus y en el sur 2 tribus, Judá y Benjamín. Pero en esas 10 tribus del norte ahí van los levitas también. Amén. Los levitas, los cuales no tenían herencia en la tierra, sino que cada tribu les daba un pedazo de tierra para que ahí vivieran. Amén. Entonces, pero como el Señor había ordenado a todo Israel, había ordenado que tenían que subir a Jerusalén 3 veces al año a celebrar la fiesta de Pesach, de la Pascua, ¿sí? La fiesta de Pentecostés, la fiesta de las semanas, y la fiesta de Sukkot, la fiesta de los tabernáculos. 3 veces al año, todo mundo tenía que subir a Jerusalén.
Y entonces, hermano, cuando se divide el reino, pues los del reino del norte tenían que subir a Jerusalén a celebrar esas fiestas. Y entonces el rey que tenían sobre ellos, Jeroboam, dijo, de ninguna manera me conviene que estas tribus vayan a Jerusalén porque se van a querer pasar del lado de Roboam. Y entonces, ¿qué hizo Jeroboam? Primero, dice la palabra que les hizo 2 becerros de oro. Uno lo puso en Betel, ¿ya? En Betel, y la otra ciudad, no recuerdo el nombre, pero fueron 2. Y también mandó a construir, haz de cuenta, como templo, un templo, 2 templos, uno al norte y otro al sur. Y entonces les dijo a los levitas, bueno, ya no tienen que subir a Jerusalén, mire, aquí sirvan aquí. Y entonces los levitas dijeron, no, nosotros no podemos hacer eso. Nosotros tenemos que servir en donde Dios dijo que teníamos que servir. En la ciudad donde Él decidió poner ahí su nombre, que fue en Jerusalén. Amén. Entonces Jeroboam dijo, ¿no quieren servir? ¿No quieren servir? Ok, entonces yo mismo me voy a nombrar mis propios sacerdotes. Y entonces los levitas, hermano, pues se movieron para Jerusalén, se pasaron al lado de Roboam. Amén. Y también algunos cuantos de las descendientes de las otras tribus también se pasaron porque no estaban en acuerdo con lo que estaba haciendo Jeroboam. Amén. Por eso es que encontramos, viviendo ahí en Jerusalén, Judea, descendientes de algunas de esas tribus. Por ejemplo, en el tiempo de Jesús, cuando siendo niño, sus padres lo llevan a presentarlo al templo, ahí dice que salió Ana profetisa, y ahí dice que ella era una descendiente de una de esas tribus, no recuerdo de qué tribu exactamente, pero era descendiente de una de esas tribus del norte, al igual que Simeón, igual también era descendiente de una de esas 10 tribus del norte, ¿sí? Esto quiere decir que sus padres, sus antepasados se habían pasado para el lado de Roboam, amén, gloria al nombre del Señor. Pero ¿sí te das cuenta cómo esta casa de Israel, hermano, iba a ser zarandeada entre todas las naciones y con un propósito? Vamos a ver cuál era ese propósito. ¿Ven? Porque de esta manera Dios iba a cumplir la promesa que le dio a Jacob, que llegó a ser Israel, de que de él descenderían una nación en conjunto de naciones, porque sabemos que las tribus del reino del norte, la casa de Israel, o también llamada la casa de Efraín, al ser llevadas cautivas a Siria, ¿sí? Ahí perdieron su identidad de israelitas. Se asimilaron a las naciones, se hicieron gentiles. ¿Sabe por qué? Porque de hecho esa era la política exterior de los asirios. Los asirios, hermano, a cada pueblo que conquistaban, ellos tenían la intención de borrar totalmente su identidad. Muy diferente al imperio babilónico. El imperio babilónico que llevó cautivo también a la casa de Judá, usted sabe, en el año 586 a.C., también el pueblo de Judá fue llevado cautivo a Babilonia, pero ellos solamente permanecieron allá por 70 años y regresaron. Bueno, la política exterior de Babilonia era diferente. Babilonia les daba un pedazo de tierra y ahí los dejaba todavía observar sus costumbres, sus tradiciones, su religión. ¿Sí? O sea, Babilonia no los quería borrar del mapa, no les quería borrar su identidad, cosa diferente a los asirios. Amén. Y vemos, hermano, que así fue. Mire, esos descendientes después fueron emigrando de nación en nación hasta llegar a todas las naciones, tal y como había dicho el Señor que iba a ser. Amén. Incluso hasta nuestros días, esos descendientes de esas tribus del norte actualmente, en su mayoría, desconocen que pertenecen a esas 10 tribus del norte. Hasta nuestros días. O sea que fue muy efectivo los asirios. Borraron totalmente su identidad. Solo Dios sabe quiénes son hoy en día descendientes de esas 10 tribus. Solo Dios lo sabe. Aleluya. Y Él es el que va a inquietar cada corazón. Aleluya. Esas ovejas van a oír la voz del pastor. Aleluya. Y van a regresar al rebaño. Gloria al nombre del Señor. ¿Ya? Bueno, vemos que Judá también fue expulsado
territorio de Israel totalmente, porque una vez fue cuando fueron llevados a Babilonia, amén. Pero de hecho en el siglo segundo, por el año 135, 136, fueron expulsados ya totalmente del territorio de Israel, hermano, ya, totalmente expulsados de Israel, y no dejaron de ser nación, dejaron de ser pueblo, hasta, sabemos la historia, hasta 1948, que volvieron al territorio de Israel y volvieron a ser Estado de Israel, ¿ya? Pero ahora mira, esto es algo bien importante. Al tomar el control de la iglesia los gentiles, por su poco conocimiento de las escrituras y de la cultura hebrea, se terminaron por cambiar muchas cosas y malinterpretar esas escrituras. Porque qué contraste tan grande existe entre el primer concilio que se dio en Jerusalén en el año 50 después de Cristo. Usted recuerda ese concilio cuando el apóstol Pablo tuvo diferencias ahí con el apóstol Pedro y decidieron, pues vamos a Jerusalén para arreglar este asunto. ¿De acuerdo? Bueno, en ese concilio de Jerusalén, todos los que participaron ahí eran judíos, eran los apóstoles, todos judíos. Pero ya en el concilio de Nicea del año 325 después de Cristo, o sea, 275 años después, ahí ya no hubo ni un solo judío. Ahí solo hubo gentiles, 400 obispos que reunió Constantino. Todos gentiles, hermano. Y las decisiones que se tomaron ahí es que la Iglesia católica y protestante de ahí tomaron los dogmas que actualmente tienen como doctrina. ¿Y qué es un dogma? Bueno, un dogma es una idea, un pensamiento que se toma como una verdad. Oiga, ¿ya? Por ejemplo, la fecha de la Pascua se cambió ahí en el Concilio de Nicea. Que ya no iba a ser en la fecha en la que Dios ordenó en un principio. ¿Sí? Éxodo 12 dice que iba a ser en el 14 de Aviv, en el 14 del primer mes, ¿ya? Pero ahí se instituyó, ahí en ese concilio de Nicea, se instituyó que de ahora en adelante ya no iba a ser el 14 de Aviv, ya no iba a ser en la fecha que Dios ordenó, sino que ahora iba a ser el primer domingo después del equinoccio de primavera. Oiga nada más. ¿Y por qué siempre iba a ser domingo? O sea, la Pascua que se instituyó ahí en Nicea siempre iba a ser domingo. La del 14 de Aviv no. Ahí, basado al calendario judío actual, cada año cae en día diferente. Pero acá lo que se estableció en Nicea, todos los años iba a ser en domingo. ¿Por qué en domingo? Pues para honrar al Dios Sol. ¿Sí? Porque Sunday quiere decir día del sol. Amén. Así también, hermano, se llegó al dogma de la Trinidad. ¿Ya? La Trinidad. Pero ve dónde inició eso. Inició en Nicea año 325. Porque tú no vas a encontrar en las escrituras que se hable de la Trinidad. Así, literalmente, no está escrito. Eso fue una decisión que se tomó en el año 325. Incluso en el credo de ese concilio de Nicea se dice que todo aquel que no crea en la Trinidad no puede alcanzar la salvación. Es lo que dice. ¿Sí? Así también se llegó a la decisión por mayoría de votos. Oiga nada más. Ahí ya no contaba lo que Dios opinaba. No. Aquí, por mayoría de votos, se declaró que Jesús era Dios. Estuvieron casi un mes, hermano, debatiendo. Porque unos decían, Jesús es Dios. Otros decían, no, ¿cómo que Jesús es Dios? No, Jesús es hombre. Pero terminaron ganando los que decían que Jesús era Dios. Y pues ya de ahí, hermano, se estableció eso. Y ya de ahí, pues, una cosa guía a la otra. Ok, si Jesús es Dios, entonces eso quiere decir que María es la madre de Dios. ¿Te das cuenta de dónde salieron todos esos dogmas? Una cosa dirigiendo a la otra. ¿Sí? Así es que mucha de la doctrina que se tiene actualmente en el cristianismo, tanto católico como protestante, no es nuevo, sino que se originó en el Concilio de Nicea del año
325 después de Cristo. Pero que es precisamente ahora, oiga, en el final de los tiempos, que se están descubriendo todos esos errores de interpretación de las escrituras que se han dado a lo largo de la historia, y se está llegando al entendimiento de que verdaderamente Dios no cambia, que Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos, y que su palabra permanece para siempre. Y también su pueblo, aquel pueblo que se hizo gentil, ¿recuerdan quién? El reino del norte, se hicieron gentiles, que perdió su identidad israelita, está descubriendo que no solo son el Israel espiritual, como han sido enseñados, sino que son descendientes directos de Abraham, del esperma de Abraham, porque es lo que dice Gálatas 3:29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Pero esa palabra linaje es la palabra griega esperma. Oiga, esperma. O sea que somos del esperma de Abraham. Y entonces, al tener este entendimiento, su pueblo está regresando para guardar lo que está escrito en las escrituras. Y entonces se va a cumplir lo que el mismo Dios dijo que iba a suceder al final de los tiempos. Oiga, Deuteronomio 31 dice: sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido Jehová tu Dios. Aun cuando tus desterrados estuvieren en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios y de allá te tomará y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya y te hará bien y te multiplicará más que a tus padres. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. ¿Sí? Hay muchas personas que dicen que esta profecía ya se cumplió a partir de 1948, cuando los judíos, la casa de Judá, se les permitió regresar a la tierra de Israel como Estado, ¿sí? Porque muchos creen que los judíos son todo Israel, pero ya lo hemos platicado anteriormente, que los judíos solamente descienden de una tribu, que es la tribu de Judá, ¿ya? Pero eran 12 tribus. Entonces, ¿dónde están los demás? Y pues en realidad, en parte sí, ya se empezó a cumplir esta profecía, pero aún falta, oiga, aún falta que la casa de Israel o la casa de Efraín, la cual, según también las escrituras, dice que Efraín se iba a multiplicar como los peces del mar entre todas las naciones. ¿Recuerda la bendición que recibió Efraín? ¿Sí? De Jacob. Cómo cruzó las manos y declaró que Efraín iba a ser más grande que su hermano Manasés. ¿Ven? Estos iban a multiplicar como los peces del mar entre las naciones. ¿Sí? Y entonces iban a regresar, pero para que esto suceda, primeramente, esos descendientes de la casa de Israel o la casa de Efraín tienen que saber que lo son. Porque en su mayoría lo ignoran y piensan que son simples gentiles. Pero ese misterio del que habló el apóstol Pablo se está descubriendo en este tiempo como nunca antes. ¿Sí? Del reino de Israel, que se dividió en dos reinos, pues al final de los tiempos Dios los va a unir nuevamente en un solo reino y los va a regresar a la tierra de Israel. Y este, hermano, se conoce en las escrituras como el segundo éxodo. Este segundo éxodo va a ser mayor que el primer éxodo, porque en este segundo éxodo van a ser sacados de entre todas las naciones. Lo dice Jeremías 16:14, dice: no obstante, he aquí vienen días, dice Jehová, en que no se dirá más, vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de tierra de Egipto, sino vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde los había arrojado, y los volveré a su tierra, a la cual di a sus padres.
He aquí que yo envío muchos pescadores, dice Jehová. Oiga nada más. ¿Recuerda qué fue lo que les dijo Yeshua? ¿Qué fue lo que dijo Jesús a algunos de sus discípulos? Sígueme y te haré pescador de hombres. Amén. Dice, y los pescarán y después enviaré muchos cazadores y los cazarán por todo monte y por todo collado y por las cavernas de los peñascos. También Ezequiel 37:21 habla exactamente de eso que va a suceder. Dice, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra, y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y será un rey, y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos reinos, ni nunca más serán divididos en dos reinos. Ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones, y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré y me serán por pueblo y yo a ellos por Dios. Gloria al nombre del Señor. ¿Sí? Esto es lo que va a suceder al final de los tiempos. Cuando el pueblo de Dios sepa que son descendientes de Israel, y empiecen a guardar lo que está escrito en las Sagradas Escrituras y se arrepientan estando todavía en medio de las naciones y se conviertan a Dios, y entonces Dios, que es fiel a su pacto, oiga, va a renovar ese pacto con su pueblo Israel, con las dos casas, ¿sí? Con las dos casas, porque de hecho, bueno, te lo voy a leer ahorita, Jeremías 31:31, aquí dice, ¿sí? Aquí dice con quién específicamente va a hacer ese nuevo pacto, que en realidad está mal traducido aquí, porque la palabra raíz para nuevo es la palabra Hadash, ¿sí? La palabra hebrea Hadash, que la palabra Hadash, la raíz significa renovar. Entonces es un pacto renovado. ¿Por qué renovado? Porque como vamos a ver, va a ser con las mismas partes que fue hecho aquel primer pacto. Dice Jeremías 31:31. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Ahí está. Y también aparece en Hebreos capítulo 8. Parece capítulo 8 o capítulo 9, no estoy seguro, pero aparece ahí. Dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Ahora, ¿por qué aquellos con los que se hizo el primer pacto, por qué no permanecieron fieles? ¿Sabe por qué? Porque esa ley de Dios dada a Moisés les fue entregada en piedras, ¿verdad? Bueno, pero este pacto renovado, por eso es que no lo pudieron cumplir, porque fue puesto en piedras. Pero este pacto renovado dice que ahora esa ley de Dios dada a Moisés va a ser escrita en la mente, va a ser puesta en la mente y va a ser escrita en los corazones. ¿Para qué? Para que ahora, hermano, sea un deleite cumplir esas instrucciones de Dios, ¿sí? Esa constitución de Dios, sea un deleite cumplirlo, que no sea una carga, no sea un peso. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Jeremías 31:34 dice, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Aleluya. Entonces la pregunta es, ¿quieres abrazar este pacto renovado? Si ya entendiste que eres parte de la casa de Israel o parte de la casa de Judá, bien puedes. Amén. Gloria al nombre del Señor. Se está dando, hermano, en nuestros tiempos, un avivamiento como nunca antes, ¿sí? Se está revelando la verdad de Dios en muchas vidas. Como ya explicamos, Él es el que pone el querer como el hacer. Hermano, si tú aún te quedan dudas, hermano, de que
esto me parece imposible que yo pueda ser descendiente de Israel. Hermano, actualmente existen métodos para saber si tú eres descendiente o no. Amén. Existen pruebas de DNA para saber tu descendencia. Estaba viendo hace poco a un pastor americano hablando de esto y él no se quedó con la curiosidad. Él se fue a hacer una prueba de ADN y le salió un pequeño porcentaje de que él era judío. En su caso era judío, ¿ya? Pero su abuela, que tenía 94, 96 años, aún vivía y corrió y le fue a hacer la prueba también a ella. Y a ella le salió 100% judío askenazi, o sea, los judíos de Europa. Amén. Eso es algo, hermano, que se está descubriendo, hermano. En mi caso, yo, por ejemplo, tengo mi abuela también que tiene 80 y tantos años. Le pregunté, porque yo recuerdo que mi bisabuela, hermano, yo estoy morenito así, salí medio quemadito del horno, pero mi abuela, mi bisabuela más bien, ella era blanca, de ojos verdes. Y entonces, cuando tuve oportunidad de platicar con mi abuela, le pregunté, dijo, sí, el papá de mi mamá, dijo, también era blanco. Y ellos, pues, eran descendientes de españoles que llegaron allá a México. Ah, españoles. Wow, si logras, hermano, conocer que tú desciendes de españoles, esa es una prueba de que tú eres descendiente de Israel. ¿Por qué? Porque acordémonos que de España llegaron a habitar a México, ¿sí? Y la palabra en el libro de Abdías, te invito a que lo leas. Abdías es un capítulo. Ahí dice que los de Sefarad van a habitar en el Negev. ¿Y quiénes son los de Sefarad? Bueno, en las escrituras Sefarad se conoce a la península ibérica, que es España, porque hasta ahí llegaron. Amén. De hecho, el libro de los Hechos consta de 28 capítulos, los cuales tenemos el conocimiento, pero resulta que ese capítulo 28 termina como muy abruptamente, ¿ya? Muy abruptamente. Y entonces apareció un capítulo 29, porque de hecho en el libro de los Hechos, Pablo habla de su deseo de ir a España. Y en ese capítulo 29, ahí relata que no solamente llegó a España Pablo, sino que también a Inglaterra. E incluso en Inglaterra, en Londres, hay una catedral nombrada en el nombre del apóstol Pablo. Oiga nada más. ¿Ya? Y sabemos que aquí en los Estados Unidos, los que llegaron a habitar aquí, los primeros colonos fueron de Irlanda e Inglaterra. Y por ejemplo, ya en América, en México, Sudamérica, fueron españoles. Entonces, hay una lista inmensa, hermana, de más de 3,000 apellidos. Más de 3,000 apellidos, de apellidos sefardís. Así se le llamaba a los que vinieron de España, sefardís. Que incluso actualmente el gobierno de España está dando ciudadanía a aquellas personas que tienen ciertos apellidos sefardís. ¿Por qué? Porque en esa expulsión de 1582 que se dio por los reyes católicos de España, pues los que salieron nunca regresaron ya a España. Entonces por eso es que el gobierno español está dando residencia. Amén. Pero esto solamente, no me tienes que creer a mí. Yo solamente vengo a despertarte esa curiosidad. Y que tú hagas tus propias investigaciones. Amén. Yo por mi parte ya las he hecho y ya estoy convencido porque la misma palabra, hermano, las mismas escrituras confirman todo esto, que no está tan descabellada esta idea. Amén. Pero ese es mi deseo. No que me creas a mí, que tú hagas tus propias investigaciones. Amén. Porque el Señor mismo a ti te lo tiene que revelar. Amén. Mientras tanto, hermano, fue un privilegio el estar compartiendo esta enseñanza contigo. Señor, deseo que el Señor les bendiga y hermano, invito a que compartan esta enseñanza y todas las enseñanzas que estamos
dando, amén. Si Dios quiere, el próximo domingo vamos a estar iniciando, si Dios no me pone algo más, vamos a estar iniciando nuestro estudio en el libro de la carta a los Romanos, que es una de las cartas más mal interpretadas que se han dado en el cristianismo, pero que se ha malinterpretado por que se ha ignorado, hermano, muchas cuestiones de la cultura hebrea. Amén. Mientras tanto, que el Señor te bendiga. Fue un placer estar con ustedes y bendiciones a cada uno de los hermanos que se conectó. Hermano José Sabino, Señor te bendiga. Saludos a todos por allá en México. Gracias a todos, hermanos. Bendiciones y estaremos nuevamente muy pronto con ustedes. Bendiciones. Buenas noches. Adiós.